Un saludo para todas las personas que visitan este canal, donde podrás aclarar dudas en la resolución de ejercicios de física y matemática. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio relacionado con el tema de potencia eléctrica. El ejercicio dice así: las indicaciones de una plancha eléctrica son 500 watts y 250 voltios. Calcular la resistencia eléctrica, la intensidad de corriente en ella al conectarla a una red de 220 voltios, la potencia que consume en esa red y los kilowatts horas tomados de la red durante un mes 30 días, si la plancha funciona 4 horas diarias. Identificando la información que nos están dando, entonces podemos decir que conocemos la potencia, que son de 500 watts. La potencia no es más que el trabajo que se debe realizar sobre la carga por unidad de tiempo. Nos están dando el voltaje que soporta esa plancha, que son de 250 voltios. Y a partir de esa información nos solicitan la resistencia eléctrica, la intensidad de corriente en ella al conectarla a una red de 220 voltios. Y también nos están pidiendo la potencia que consume en esa red y los kilowatts horas tomados de la red durante un mes 30 días. Partiendo de esta información, es importante también conocer las fórmulas que se usan para resolver ejercicios de potencia eléctrica. La principal de ellas es esta: potencia es igual al voltaje multiplicado por intensidad de corriente. Haciendo uso de la ley de Ohm, entonces se originan dos fórmulas más para la potencia. Ellas son potencia igual a intensidad de corriente al cuadrado multiplicado por la resistencia, y potencia va a ser igual al voltaje elevado al cuadrado dividido entre la resistencia. Y obviamente la ley de Ohm también podemos usarla en la resolución de ejercicios de potencia eléctrica. Contestando la primera pregunta, que es la resistencia eléctrica, entonces vamos a hacer uso de esta ecuación, ya que esta ecuación maneja la variable que R, que es resistencia, y como tenemos la potencia, que son 500 watts, y el voltaje que soporta esa plancha, que son 250 voltios, entonces vamos a hacer uso de esta fórmula. Pero primero debemos despejar la variable R. Donde se encuentra la variable P, colocamos la variable R, y donde se encuentra la variable R vamos a colocar la variable P. Ese despeje quedaría de esta manera: sustituyendo la información correspondiente a B1, voltaje 1, que es 250 voltios, y sustituyendo la potencia, que son 500 watts, tendríamos la fórmula ahora de esta manera. Resolviendo en el numerador esta potencia, 250 voltios al cuadrado, y dividiendo ese resultado entre 500 watts, podemos decir que la resistencia de la plancha es de 125 ohms. Para responder la segunda pregunta, la intensidad de corriente en la plancha al conectarla en una red de 220 voltios, quiero que veas el siguiente circuito. En este circuito, esta figurita representa la corriente alterna. Para este ejercicio, esa corriente alterna debe ser de 220 voltios. Al conectar la plancha en el tomacorriente del hogar, entonces por el alambre conductor va a circular una intensidad de corriente que se mide en amperios, y esa plancha va a tener una resistencia, que en este caso son de 125 ohms. Haciendo uso de esta fórmula, despejando la variable I, es decir, trasladando la variable I al primer miembro y trasladando la variable R al segundo miembro a dividir a la variable B, tenemos entonces que la intensidad de corriente va a ser igual al voltaje, también se puede decir tensión, que es de 220 voltios, dividido entre la resistencia, que son 125 ohms. Sustituyendo y realizando el cálculo, decimos que la intensidad de corriente va a ser igual a 1,76 amperios. Como ya conocemos la intensidad de corriente que circula por la plancha, entonces podemos determinar la potencia que consume en esa red, que es de 220 voltios, haciendo uso de esta fórmula.
potencia es igual al voltaje multiplicado por la intensidad de corriente. Sustituyendo el voltaje, que son de 220 voltios, y la intensidad de corriente, que es de 176 amperios, entonces la potencia que va a consumir la plancha en esa red de 220 voltios es igual a 387,2 watts. ¿Qué vamos a determinar ahora? Los kilowatts hora tomada de la red durante 30 días si la plancha funciona 4 horas diarias. Para responder esa pregunta, entonces necesitamos la energía que consume o la energía que toma de la red de 220 voltios durante 30 días trabajando 4 horas diarias. Para responder esa pregunta, entonces vamos a usar la siguiente fórmula. Energía va a ser igual a la intensidad de corriente multiplicado por el tiempo multiplicado por voltaje. La intensidad de corriente es 1,76 amperios. El tiempo son 4 horas, pero esas 4 horas debo multiplicarlas por 30 días. Y además debemos transformar ese resultado a segundos. Es decir, que debemos multiplicar 4 por 30 por 3600 segundos. Esto me daría un tiempo de 432.000 segundos. Este es el tiempo que trabaja la plancha o el tiempo que se usa la plancha en ese mes. Sustituyendo la información correspondiente a cada una de las variables, entonces decimos que la energía va a ser igual a 1,76 amperios multiplicado por 432.000 segundos multiplicado por 220 voltios. Eso nos da una energía de 167.270.400 joules. Esta es la energía que toma la plancha de esa red de 220 voltios. Como ya conocemos la energía, entonces podemos transformar esta energía a kilowatts hora. ¿Cómo vamos a realizar esa transformación? Aplicando una regla de 3 simple. Decimos, si 36 por 10 elevado a las 5 joules equivalen a 1 kilowatts hora, 167.270.400 joules, ¿a cuántos kilowatts equivalen? Multiplicando este valor por 1 kilowatts hora y dividiéndolo entre 36 por 10 elevado a las 5 joules, podemos obtener esa transformación. Podemos concluir que 167.270.400 joules equivalen a 46,464 kilowatts. Si el contenido es de ayuda para ti, suscríbete al canal. Nos vemos en una próxima oportunidad.